Mari Compuché. Y bueno, es un gran orgullo porque venimos trabajando hace 5 o 6 años ya con los talleres y que podamos traerlo a las escuelas nos parece genial, entonces se puede multiplicar más esto, que cada familia se reconozca más mapuche y bueno, eso. ¿Se sintieron cómodos con la escuela? Pensando, ¿no?, en el espacio que les brindaron a Lautaro como parte del pueblo mapuche. Gracias a Dios siempre estuvimos las puertas de la escuela abiertas. Ya es el 3er año que presentamos la bandera a los chicos de la comunidad y a seguir trabajando para que cada vez sea más. ¿Cómo vieron a Lautaro en estas semanas? ¿Estaba entusiasmado? ¿Tenía ganas de participar de este acto? ¿Cómo lo hizo? Sí, Lautaro muy entusiasmado. Siempre la bandera mapuche presente en todo momento y ansioso porque llegue el día. Le vamos a consultar aquí a Irma Maliqueo, la abuela de Lautaro, bueno, que también vino a participar del acto, estuvo también muy activa, ¿no?, en todo lo que significa, ¿no?, para la familia, para la comunidad, que Lautaro como niño pueda presentar de alguna manera la bandera mapuche aquí en la escuela. Bueno, Mari Compuché, Inche Irma Elsa Maliqueo Pinguén. Tañilos Roberto Maliqueo. Bueno, también como decía mi hija recién, sentimos un gran orgullo de que nuestros pichiqueché de la comunidad sigan optando por hacer el Pentucún, la presentación de nuestra Buenefoye. Y bueno, nos gustaría, hay muchos chicos en los barrios que son chicos mapuche también que se reconozcan. Nosotros iniciamos unos talleres hace varios años y bueno, tenemos chicos adolescentes que han dejado el taller. Hoy por hoy el sistema, la escuela secundaria y eso es como que los lleva a tener un poco de vergüenza, decir que son mapuche, pero nosotros le enseñamos otra cosa a los chicos de nuestra comunidad. Y bueno, alentar a todos aquellos niños pichiqueché que son mapuche a no tener vergüenza del ser de lo que son, a seguir adelante y con la frente bien alta. Decir somos mapuche, como decimos nosotros, hinche mapuchenguén. Muy bien, Irma, bueno, imaginamos que no es la primera vez que se hace este acto, ¿no? En otras oportunidades en esta escuela se ha hecho la presentación de la bandera mapuche con otros niños, ¿no? Sí, integrantes de la comunidad han pasado por esta escuelita, también un gran afectuoso saludo a los directivos de la escuela porque siempre se han portado muy bien con nosotros, siempre predispuestos a lo que nosotros hemos querido hacer. Y bueno, es la 3er vez y seguimos por más, porque tenemos muchos chicos en la comunidad. Así que de cada 2 años nos verán los directivos de la escuela a la comunidad Roberto Maliqueo, que sus pichiqueché hagan el Pentucún de la Buenefoye. Lamien, por otro lado, antes era imposible pensar esto, ¿no? En épocas donde incluso la generación de usted no podía hacer este tipo de actos, que se haga hoy, que se permita hacer, ¿qué significa también para ustedes? Bueno, sí, nosotros nunca lo pudimos hacer, ahora de grande lo estamos viviendo con nuestro pichiqueché. Sentimos un orgullo muy grande de que hoy seamos aceptados en la sociedad, en las escuelas y en todo lugar. Hay muchas cosas que todavía nos faltan, pero nosotros, como decimos, despacito vamos caminando y abriendo paso con los niños, con los jóvenes que son los que van a llevar el futuro adelante, será nuestro representante en algún momento. Mari Compuché, Inche Lautaro Sepúlveda Pinguén, Tañiño que ven Santibáñez Pinguén, Tanichao Nicanor Sepúlveda Pinguén, Tanilo Roberto Maliqueo, Inche Mapuchenguén, Inche fue Loche Guardia Meu ni Tugún, Ailey ni Piuque. Hola a todos, yo me estaba presentando a mí y a mi familia y a mi comunidad. Yo vivo en Bariloche y mi corazón está contento porque yo soy mapuche y hoy presento la bandera mapuche. Para que nuestra cultura y la lengua no se pierdan, yo me comprometo a cuidar el medio ambiente y defender y aprender más de la cultura mapuche que nuestros ancestros pasados lo dejaron.